Saludos cordiales desde Valencia. Mi nombre es Javier Castillo, soy psicólogo clínico y psicoterapeuta, creador de un método terapéutico al que denomino psicoterapia dinámica orientada por dimensiones. En un principio quiero agradecer a la Asociación Cultural Ser Uno que me permita participar en esta tertulia, aunque sea de forma indirecta a través de la pequeña grabación que os envío. La pregunta que me habéis lanzado, que viene a decir ¿cuál disciplina de la psicología será más importante en el siglo XXI? Me parece una pregunta interesante, oportuna. Es verdad que la psicología tiene varios campos distintos. Yo me voy a ceñir a lo que sería la psicología clínica y la psicoterapia. Y para mí, el futuro de la psicología clínica y la psicoterapia está en los modelos integrales. No un modelo integrativo que lo único que haga sea coger trozos de un lado y de otro. Eso durante un cierto tiempo se puso muy de moda, los workshops de fin de semana, donde hago un poco de ejercicios psicocorporales, meditación, cuatro interpretaciones analíticas, a veces algún tipo de experiencia incluso psicotrópica, vamos, una mezcolanza que desgraciadamente a veces podía incluso generar en ciertas personas con una vulnerabilidad de base crisis que luego no eran elaboradas. Cuando yo hablo de integración en psicoterapia me refiero a la posibilidad de elaborar un mapa, como el que he elaborado yo, pero lógicamente puede haber muchos otros que sean igual o más ricos que este, pero un mapa donde se integre, se inserte diversos ángulos y que nos den una idea coherente de lo que entendemos por integrativo. La psicoterapia dinámica orientada por dimensiones, como dice el propio título, es una psicoterapia que se centra en el trabajo dimensional. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde mi óptica la psique tiene varios ángulos, varias dimensiones. E incluso un concepto que utilizamos todos de forma muy habitual, que es el concepto de inconsciente, tiene registros distintos, niveles distintos de intervención. Y, de alguna manera, lógicamente, esto solamente puede ser visto partiendo de lo que podría ser un modelo complejo. La terapéutica, como yo la entiendo, está muy inspirada en la filosofía de la complejidad, en ciertos autores, tanto que ya tienen unos años, mucho solera, como Edward Morin, el fallecido de Paul Ricoeur, con todo el tema de la hermenéutica, pero también actuales, como Marcus Gabriel, que habla de campos de sentido. Bien, concretando un poco para activar vuestro luego tertulia. En cualquier tipo de trabajo terapéutico y en cualquier tipo de disertación que se haga en relación a la psicología, lógicamente tenemos que contemplar una dimensión que es la puramente relacional. El elemento relacional en el trabajo terapéutico es fundamental. Cuando hay una persona muy vulnerable, cuando una persona que con una conciencia muy poco asentada se convierte en una dimensión fundamental, una dimensión que permite de alguna manera ayudar al paciente a construir un yo conciencia, lo suficientemente fuerte y cohesivo para poder asimilar. En estructuras psicóticas, muchos cuadros limítrofes es un elemento fundamental. Si el elemento relacional es un área en campos distintos, en la educación, en el mundo incluso de la empresa fundamental, pues en el clínico mucho más. Pero también hay una dimensión cognitiva. Se ha puesto muy de moda todo lo que tiene que ver con los trabajos de mentalización, los denominados trabajos de mentalización, Bachman y Fonagy, los dos teóricos. Hay personas con dificultades para reflexionar, para darse cuenta que tienen una psique que nosotros también, y que son motivados por ello. Hay personas, como os decía, con ese tipo de bloqueo que son incapaces de asimilar incluso elementos psíquicos claros y evidentes, como puede ser un complejo. Ahí todo esto indica que hay un trabajo, una labor preanalítica, pedagógica, para que la persona pueda desarrollar su capacidad cognitiva. Así como en lo primero hay un trabajo
para sustentar un yo, y la influencia de muchos psicoanalistas como Winnicott, Feyerabend, Kohut, de diversas orientaciones, psicoanálisis moderno relacional. Aquí, autores que además también parten del psicoanálisis, como lo que os he dicho, le dan importancia a esa dimensión cognitiva. También podemos hablar de una tercera dimensión que denominamos topográfica, que es lo que normalmente ha sido considerado como análisis del inconsciente, en diversas versiones. Podemos utilizar diversos modelos. Yo me siento muy afín a cómo lo trabaja Jung, con lo cual el concepto de complejo es fundamental. Saber qué complejos se activan en la psique. Podemos hablar utilizando otro esquema, en vez de hablar de Jung complejos, Jung esquemas. Pero en definitiva son representaciones cargadas de emoción que en momentos determinados nos poseen y que tenemos que ser conscientes de ello para poder separar. Claro, eso es factible siempre que hayamos desarrollado un yo mínimamente consistente, que podamos reflexionar y a partir de ahí que se pueda elaborar. Si seguimos con ello, podemos ver una dimensión defensiva también, los denominados clásicos mecanismos de defensa. La escuela americana del yo, que le da realidad el trabajo de Reich y de Wilhelm Reich con todo el análisis del carácter, que luego parte de la psicología humanista también integró. Y en ciertos pacientes es fundamental, así como cuando trabajamos la dimensión relacional, ese maternaje que plantearía Winnicott, ese cuidar, ese ayudar a que el sujeto genere y desarrolle un yo, se convierte en lo fundamental. Cuando ya está esa estructura y estamos trabajando con el propio inconsciente, a veces el sujeto se defiende, tiene dificultades para vivir el conflicto, con lo cual el análisis de resistencias también es muy rico. Claro que si personas muy frágiles trabajamos directamente en la resistencia, hacemos análisis como hacía Reich, podemos retraumatizar, con lo cual eso es importante. También todas las aportaciones de la psicología sistémica, a la hora de trabajar también la familia, que se convierte en un campo, como la propia familia a veces se defiende de lo que podía ser el movimiento del pretendidamente enfermo, porque rompe el equilibrio. La dimensión abreactiva. La importancia de la función sentimiento, la expresión emocional, toda la aportación de la psicología humanista, el trabajo psicocorporal, la bioenergética. Hay personas muy bloqueadas que no sienten. Hay un riesgo muy grande en que la psicoterapia se convierta en algo puramente de cabezas pensantes. De ahí la importancia a veces de cuerpo en ciertas estructuras, ciertas personas. Todas las aportaciones, como os digo, desde la psicología humanista hasta la bioenergética, hasta ciertos trabajos que lo experiencial y emocional se convierte en fundamental. Y tenemos una última dimensión, la dimensión existencial. De alguna manera esa vertiente que tiene que ver con la construcción de sentido, con el inconsciente entendiéndolo como un elemento creativo. Todas las aportaciones de la psicología analítica junguiana, la cual yo me gradué en Zúrich y trabajo con la imaginación, pero también todo lo que puede aportar otros modelos. La psicoterapia de orientación existencial, diálogo, de alguna manera, y desde otros ángulos, ciertas aportaciones, incluso de ciertos ángulos que trabaja la psicología desde lo transpersonal. Con lo cual, esa apertura a lo espiritual también configura una dimensión realmente importante. Bueno, os estoy haciendo presentándoos el mapa de forma un tanto detallada. Pero con esto quiero deciros que dependiendo del paciente, dependiendo de sus características, habrán ciertas dimensiones que juegan un papel esencial en un principio y que necesitan ser elaboradas antes de elaborar otras. ¿Cómo? Cuando hay una persona que tiene una cierta estructura bien hecha, pues se puede trabajar directamente con los sueños, con el material de los sueños, como hace Jung, todas las aportaciones de los post-jungianos. Pero si esa persona tiene un problema de fragilidad, a veces trabajar con los sueños o con la propia imaginación puede generar más caos. La confusión entre dentro y al fuera, por ejemplo, como ocurre en ciertos casos psicóticos, puede ser más importante. Toda la dimensión espiritual y existencial, si no hay una cierta consistencia. Ya lo comentaba o lo desarrollaba Wilber cuando hablaba de que mucha gente quiere llegar a lo transpersonal sin haber pasado por lo personal, o a lo transracional sin haber pasado por lo racional. Eso, desde mi punto de vista, es fundamental. Y creo que, aunque muy brevemente, os he introducido una serie de elementos que os pueden dar pie para que
para que reflexionéis, opinéis y deis vuestra opinión. Y vuelvo a repetiros que para mí el futuro de la psicoterapia es la integración. Las escuelas como capillas que pretenden tener una verdad y que se contraponen a las otras, cada vez va perdiendo sentido. Para mí tan importante es el psicoanálisis en relacional como el de las relaciones objetales, lo que aporta la psicología humanista, el trabajo psicocorporal de Reich, la psicología analítica junguiana, que es riquísima, tanto con el concepto de complejo como con todo ese trabajo más creativo, con lo inconsciente, los ritos de paso que podemos establecer a través del material que vamos extrayendo de los sueños y de la imaginación, trabajos más básicos como lo cognitivo, y una dimensión que no os he citado, que yo siempre me resisto un poco, por eso a veces, porque fue la última que incluí cuando hago este pequeño resumen, es la dimensión hasta comportamental. Hay psicoanalistas como Paul Wallace que hablan como a veces también hay que intervenir sobre ciertas conductas que están, por así decirlo, asentando o apalancando ciertos mecanismos de defensa. Como veis, hay un conjunto de autores de muy diversas orientaciones que nos aportan una experiencia clínica estupenda y bueno, lo que hay que hacer es saber engarzarlo y darle una cierta coherencia. Gracias por escucharme y espero que la tertulia os vaya muy bien y sea muy rica, por lo tanto.